Hola y bienvenidos a Vivir con Estilo. Soy Inmaculada Gómez, coach cuántica, conferenciante motivadora y autora del libro Cómo llegar a los 70 con estilo y a veces con mucho estilo. Aquí cada semana descubrirás cómo vivir con plenitud y alegría, superando retos y disfrutando cada etapa de tu vida, desde hábitos mentales hasta consejos prácticos de bienestar. Te invito a unirte a este viaje emocionante. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Estilo. Hoy quiero invitarte a entrar en una reflexión especialmente importante dentro de cualquier proceso de crecimiento personal, porque después de todo lo que hemos ido trabajando juntos, especialmente a lo largo del método ELEVA, hay una pregunta que aparece de forma muy natural y que merece ser mirada con profundidad. ¿Qué ocurre después de la toma de conciencia? ¿Qué pasa cuando todo aquello que hemos comprendido necesita empezar a formar parte de nuestra vida real? Es muy habitual pensar que el cambio se produce en el momento en el que entendemos algo, en ese instante en el que una idea nos encaja, en el que sentimos claridad, incluso emoción, al descubrir una nueva forma de ver las cosas. Sin embargo, con el paso del tiempo he podido comprobar, tanto en mi propia experiencia como acompañando a otras personas, que ese momento, aunque es profundamente valioso, no es lo que realmente transforma nuestra vida. El cambio verdadero empieza cuando somos capaces de sostener esa comprensión en el día a día, cuando lo que hemos entendido deja de ser algo puntual y empieza a convertirse en una forma de estar, de decidir y de actuar. Aquí es donde muchas personas experimentan una sensación de frustración, porque se dan cuenta de que, aunque han hecho un trabajo interno importante, no siempre logran mantenerlo en el tiempo. Aparecen pensamientos como «lo entiendo, pero no lo hago», o «durante unos días lo consigo, pero después vuelvo a lo de antes». Y esa sensación puede generar la idea de que no se está avanzando o de que el proceso no está funcionando. Durante mucho tiempo yo también viví ese tipo de situaciones, momentos en los que sentía que había integrado algo importante, que había tomado decisiones desde la claridad. Y, sin embargo, con el paso de los días o de las semanas, me encontraba repitiendo patrones que pensaba que ya había superado. Esa experiencia, lejos de ser un error o un retroceso, fue precisamente lo que me permitió comprender algo fundamental. Integrar no significa eliminar lo anterior de forma inmediata, sino aprender a relacionarte de una manera diferente con aquello que aparece. Los patrones, las emociones, las reacciones que hemos construido durante años no desaparecen de un día para otro, y pretender que así sea genera una exigencia innecesaria que dificulta el proceso. Lo que realmente cambia es el nivel de conciencia con el que lo vivimos y la capacidad que desarrollamos para elegir cómo responder ante ellos. Esa diferencia, aunque al principio pueda parecer sutil, es en realidad el núcleo de la transformación. Cuando empiezas a darte cuenta antes de reaccionar, cuando eres capaz de observar lo que te ocurre sin identificarlo completamente con ello, cuando puedes parar y decidir en lugar de actuar de forma automática, estás integrando, aunque no siempre lo percibas. La integración tiene un ritmo propio, mucho más cercano a los procesos naturales que a la lógica de inmediatez a la que estamos acostumbrados. Si observas la naturaleza, verás que todo tiene un tiempo, que no hay prisa y que, sin embargo, todo ocurre en el momento adecuado. Cuando siembras algo, hay un periodo en el que aparentemente no sucede nada, pero en realidad se está produciendo un trabajo interno imprescindible para que más adelante pueda crecer.
Con el crecimiento personal sucede algo similar, y entender esto cambia completamente la forma en la que te relacionas con tu propio proceso, porque deja de haber urgencia y empieza a haber confianza. Otro aspecto que resulta clave en la integración tiene que ver con el entorno en el que nos movemos, ya que no somos seres aislados y todo lo que nos rodea influye en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Es posible que hayas hecho cambios importantes a nivel interno, pero si continúas en contacto donde las dinámicas son las mismas, donde se refuerzan patrones antiguos o donde no hay espacio para esa nueva forma de estar, es normal que sientas cierta dificultad para sostener lo que has trabajado. Esto no significa que siempre haya que cambiar de entorno, pero sí implica tomar conciencia de cómo te afecta y empezar a hacer ajustes desde la coherencia. En algunos casos será suficiente con modificar la forma en la que te posicionas dentro de ese contexto. En otros será necesario tomar cierta distancia. Y en todos los casos será importante hacerlo desde un lugar de claridad y no desde la reacción o el rechazo. Hay algo que genera mucha confusión y que me parece importante aclarar. Y es la idea de que volver a un patrón significa no haber avanzado. En realidad, el hecho de que un patrón aparezca no indica retroceso, sino oportunidad de integración. La diferencia está en cómo lo gestionas ahora en comparación con cómo lo hacías antes. Es posible que antes no fueras consciente de lo que te ocurría, que reaccionaras de forma automática o que permanecieras durante más tiempo en ese estado. Si ahora puedes darte cuenta, si puedes parar, si puedes salir antes de esa dinámica, eso ya es un cambio significativo, aunque no sea perfecto ni definitivo. La evolución no es lineal y aceptar esto permite vivir el proceso con mucha más serenidad. La integración también requiere una actitud interna que muchas veces dejamos de lado, y es la amabilidad hacia uno mismo. No se trata de justificarlo todo, ni de evitar la responsabilidad, sino de comprender que el cambio necesita tiempo y que la exigencia excesiva bloquea más de lo que ayuda. Cuando te juzgas constantemente por no hacerlo perfecto, estás generando una tensión que dificulta la consolidación de nuevos hábitos y nuevas formas de pensar. En cambio, cuando te permites aprender, ajustar y seguir avanzando sin castigarte por los errores, el proceso se vuelve más sostenible y más real. Desde mi experiencia, uno de los elementos más importantes para integrar cambios es la repetición consciente, que no tiene nada que ver con hacer cosas nuevas constantemente, sino con volver una y otra vez a aquello que sabes que te ayuda. Volver a la respiración cuando te sientes alterado, volver a la pausa antes de reaccionar, volver a preguntarte cómo estás y qué necesitas, volver a elegir desde la conciencia en lugar desde el impulso. Esa repetición, aunque pueda parecer sencilla, es la que realmente construye una base sólida sobre la que se sostiene el cambio. Además, la integración no se produce únicamente en el plano individual, sino que se refleja de forma muy clara en la manera en la que te relacionas con los demás. Es en las conversaciones, en los conflictos, en los momentos de incomodidad, donde puedes observar con mayor claridad si lo que has trabajado está presente o no. No se trata de hacerlo perfecto, sino de darte cuenta, de aprender de cada interacción y de ir ajustando poco a poco tu forma de estar. Hoy quiero invitarte a cambiar la pregunta que muchas veces nos hacemos en estos procesos. En lugar de preguntarte qué más necesitas aprender,
Prueba a preguntarte qué necesitas integrar de todo lo que ya sabes. ¿Qué herramientas tienes que no estás utilizando? ¿Qué comprensiones has tenido que no estás llevando a la práctica? ¿Qué decisiones sabes que deberías tomar pero que estás posponiendo? La transformación no siempre está en descubrir algo nuevo, sino en hacer propio lo que ya forma parte de ti a nivel interno. Y eso requiere presencia, constancia y sobre todo respeto hacia tu propio ritmo. Con este episodio iniciamos una nueva etapa en el podcast, en la que vamos a profundizar en cómo sostener y vivir de forma coherente lo que hemos ido trabajando hasta ahora. Porque el verdadero crecimiento no está en los momentos puntuales de claridad, sino en la forma en la que elegimos vivir cada día. Y como siempre, quiero recordarte que todo este proceso lo encontrarás también desarrollado en mi libro Eleva tu vida, que puedes encontrar en Amazon, en las principales librerías, a través de la editorial. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este camino y sobre todo por darte el permiso de avanzar desde un lugar más amable, más consciente y más coherente contigo mismo. Hasta pronto y un abrazo.